Queridos amigos, una semana más estamos en esta su televisión, Solidaria Televisión, en el programa Compromiso TV. Sabemos que están deseando saber la invitada que tenemos hoy del Proyecto Esperanza. Su nombre es Marta González, es la coordinadora general de este proyecto, y a lo largo del tiempo que dura el programa vamos a ir conociendo un poco más cuál es el motivo y a qué se dedica y cuáles han sido también los logros. ¿Qué tal, Marta? Hola, muy buenas. Muy bien. Buenas, como no sabemos si se va a emitir por la mañana, por la tarde o por la noche, y se emite en todos esos horarios, por eso nos decimos buenas y muy buenas, porque el estar aquí en ese compromiso de un proyecto Esperanza, que las adoratrices fueron las que lo iniciaron, pero lo más importante es que estáis pulsando las necesidades que tiene esta sociedad, y sois un equipo que estáis ayudando para que haya más justicia social, para que aquellos que están marginados o que están maltratados, como si fueran casi una mercancía y no seres humanos, puedan tener sus derechos. Yo sé que estáis gente preparadas en muchas áreas. Tú, como coordinadora, me figuro que tus conocimientos de derecho los usas, pero también hay otras partes en donde el hombre integralmente necesita sentirse no solamente apoyado, sino que hay que conocer las leyes, hay que trabajar con gobiernos, hay que saber que un equipo multidisciplinar, como sois, puede llegar mucho más lejos, aunque vaya más despacio. Lleváis ya 11 años en esto, ¿verdad? Y os llamáis Proyecto Esperanza, es muy bonito, ¿no? Aquí sabemos que la fe, la esperanza y la caridad son virtudes muy importantes que debemos cuidar, pero vosotros estáis dando esperanza a personas que están en maltrato. Cuéntanos un poco, ¿quiénes sois? El Proyecto Esperanza es un proyecto que empezó en el año 1999 y que pertenece a la Congregación de Religiosas Adoratrices. Las adoratrices llevan desde hace más de 150 años trabajando en favor de la mujer que está en situación de exclusión en la prostitución o en otros ámbitos, y siempre la intención de la congregación ha sido poder apoyar a estas mujeres para que se liberen de esa situación y para que puedan ser protagonistas de nuevo de su vida y retomar su camino, ¿no? Recuperarse de lo que han vivido y desde ahí salir adelante, ¿no? En concreto, hace 11 años ahora, en España se empezó a tomar mayor conciencia de que teníamos un problema grave que no estaba suficientemente atendido, que era el tema de la trata de personas, en concreto trata de mujeres, porque la mayoría de las personas que son víctimas de la trata con fines de explotación en el mundo y también en España son mujeres, y era un problema detectado sobre todo por la policía y por algunas instituciones y algunas organizaciones, pero no había ningún recurso en ese momento integral, de apoyo integral a la mujer que vivía esta situación, que pudiera cubrir sus necesidades y apoyarle para salir adelante. Entonces, por eso, un grupo de voluntarias empezamos a trabajar en este ámbito, sobre todo a conocer qué necesidades tenían las mujeres y tratar de dar respuesta a eso. Y la Congregación de Adoratrices asume este proyecto como un proyecto propio y bueno, pues ahora mismo llevamos 11 años trabajando. Y estáis en Madrid ubicadas, aunque trabajéis también con diferentes provincias, ¿no? Estáis bien comunicadas, y el objetivo, como estabas diciendo, es que estas personas que se las está tratando mal, ¿no? Ese trato suena un poco a trato de ganado, ¿no? Los tratantes de ganado, pues que puedan, digamos, tener una vida digna. Entonces, vuestros objetivos podríamos hablarlos en ese apoyo integral que vais a dar y que las estáis dando, porque ya son más de 500 casos, que eso va a salir en el programa, de éxito, porque habéis podido, digamos, sacar de la marginación a estas personas y tenéis ya como un buen currículum, ¿no? Pero, ¿cuáles son exactamente esos objetivos, ¿no? Sí, el proyecto cuando empezamos a trabajar, que además el primer apoyo lo tuvimos de la Unión Europea, del programa DAFNE de la Unión Europea, que lucha para erradicar la violencia contra las personas, especialmente mujeres y jóvenes, el proyecto nos marcamos un objetivo ambicioso, yo creo, y necesario, las dos cosas: combatir la trata de mujeres,
por un lado a través de la protección de los derechos humanos de las víctimas de este delito y por otro lado denunciando en la sociedad, haciendo visible, haciendo público este problema para que también como sociedad tomemos conciencia y para que las instituciones públicas también reaccionen, legislen de manera adecuada e intervengan de manera adecuada, ¿no? Y por supuesto también la sociedad civil. Entonces son dos ejes de trabajo, el apoyo integral a la mujer y la sensibilización, información, formación de profesionales y trabajo en general para facilitar el que se tome conciencia de este problema y se actúe, ¿no? Todo lo que permanece invisible parece como que no existe y claro. Nosotros queremos que se sepa que esto existe en España, que existe también en otros países del mundo y en esa medida que tenemos la responsabilidad de actuar, ¿no? Y de comprometernos, como decís en vuestro programa. Sí, así está, y cuando estáis trabajando ya en ello, os disteis cuenta, detectasteis esta necesidad. Tú antes decías que lo invisible no se defiende uno de ello. El cáncer es algo invisible que está creciendo y es maligno, pero el organismo no tiene su código, digamos, de rechazo y al final es tarde. Vosotros estáis llegando a tiempo porque estamos viendo que aunque la labor es mucha, pero ya habéis implementado una actuación y una, digamos, coordinación, lo que es el trabajo en red, pero cuando hablamos de trata, ¿eso se podría definir? Sí, de hecho, yo creo que es muy importante conocer que desde el año 2000 existe un protocolo internacional, que es el primer protocolo que define de forma consensuada qué es la trata de personas, es el protocolo de Palermo de Naciones Unidas, y básicamente se define la trata de personas con tres elementos, ¿no? La captación, en primer lugar, de una persona, que alguien haya captado a esa persona con el fin de trasladarla, moverla de un lugar a otro, por medio de una serie de elementos de coacción, de violencia, de engaño, de abuso de una situación de vulnerabilidad, con el fin muy concreto de someter a esa persona a explotación, ya sea en la prostitución o en otros sectores, y lucrarse a través de la explotación de esa persona, ¿no? Efectivamente, yo creo que el término es interesante tomar conciencia de, hablamos ahora de trata de personas, anteriormente hablábamos de trata de esclavos y como tú decías antes, ¿no? Hablamos o se habla de trata de ganado, ¿no? Efectivamente nosotros lo concebimos como una forma de explotación y de esclavitud moderna, ¿no? Pensamos, y en los instrumentos internacionales, efectivamente, la esclavitud ha quedado abolida y ninguna ley ahora mismo de prácticamente ningún país del mundo aprueba la esclavitud y sin embargo en la práctica en nuestro mundo sigue existiendo, ¿no? Y la trata de personas, la trata de mujeres para explotación en la prostitución o en el servicio doméstico, en matrimonios serviles, incluso a veces en la agricultura, es una forma moderna de esclavitud y eso es lo que tenemos que nombrar y que sacar a la luz, ¿no? Para poder apoyar convenientemente a las personas. Pues sí, la persona que tiene ante todo el título de ser humano, tenemos que darle esa dignidad que ya Jesucristo nos la da y Él también, mediante lo que son sus enseñanzas, nos enseñó a cuidar a las personas mayores, que no son un estorbo, a las personas que están enfermas, mediante una seguridad social que les pueda dar también los medicamentos y el apoyo, y también a los niños, porque llega un momento en que esos son también marginados y olvidados. Pero cuando son menores de 18 años, la persona a veces no es que les estás engañando, les estás seduciendo, y eso también es parte de vuestra labor. Efectivamente, dentro hay una diferencia importante que cuando hablamos de niños no es necesario que se hayan dado estos elementos de coacción que yo he nombrado antes, como puede ser violencia física o psicológica o amenazas o incluso secuestro a veces o fuerza, ¿no? En el caso de los niños, aunque no se dé ninguno de estos elementos, captar a una persona menor de edad, a un niño, para someterle a explotación en cualquier sector, aunque no se den estos elementos, ya es considerado trata, ¿no? Trata de personas. Nosotros en concreto en el proyecto Esperanza trabajamos con mujeres mayores de edad, no trabajamos en principio con niños, aunque hemos tenido algún caso. Estos casos normalmente se remiten al sistema de protección de menores
y bueno, hoy en día pensamos que en España hay que hacer todavía un trabajo muy importante para preparar a ese sistema de protección de menores para lo que es esta realidad específica de la trata de niños, especialmente trata de niñas para explotación en prostitución, que se está dando en España y que no entendemos, no consideramos que se está dando muchas veces una respuesta adecuada desde las instituciones públicas de protección de menores. Claro, vosotros estáis haciendo una llamada a los poderes fácticos, los que tienen también no solamente autoridad, sino que legislar convenientemente. Recordamos aquellas enseñanzas de Jesucristo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es justo el cuidar a estas personas que están siendo maltratadas, injustamente tratadas, ya no que tengan derechos, sino simplemente que están en esa esclavitud. Pero el trabajar con el Estado a veces me figuro que no es fácil. En algunos países incluso lo que hablábamos antes de la proporcionalidad es que el Estado, si se pone a actuar y causa mayor, digamos, inconveniente, como puede ser cuando les quitan los papeles, cuando les llevan a un centro de internamiento, cuando les regresan a su país donde allí van a tener pues mucho peor trato que el que tenían aquí. En todo eso está lo que se llama la proporcionalidad, y vosotros estáis también trabajando con ello. Sí, nosotros creemos que es muy importante el enfoque desde el cual se trabaja en este tema y en concreto que sea un enfoque de protección de los derechos humanos de las víctimas. No vale cualquier enfoque para trabajar en la lucha contra la trata de personas. No es suficiente un enfoque policial, un enfoque criminal, un enfoque ni siquiera económico, que esto también tiene mucho que ver con negocios ilícitos, blanqueo de dinero, incluso redes mafiosas. Todos esos aspectos forman parte de esta realidad, pero lo esencial para nosotras en el Proyecto Esperanza es entender que la trata de personas es una violación grave de los derechos humanos y como tal el Estado español y los otros estados de la comunidad internacional tienen una obligación de prevenir que esas violaciones de derechos humanos se den, proteger a las personas cuando ya han sufrido esos daños, esa violación de sus derechos y garantizar que tengan una reparación, un trato justo y que no vuelvan a ser revictimizadas, ¿no? Esta es la perspectiva y el enfoque de trabajo que nosotras tenemos y entendemos que además este trabajo de lucha contra la trata tiene que ser multidisciplinar y tiene que ser coordinado, no solo hacia adentro en nuestro equipo, que hay profesionales de campos muy diferentes, ¿no? Hay profesionales del derecho, hay una psicóloga, trabajadora social, educadoras. Más allá, de manera externa, sabemos y apoyamos el trabajo coordinado con instituciones públicas del Estado, con, por supuesto, Policía y Guardia Civil, con las diferentes comunidades autónomas, con los diferentes ministerios, pero a veces es difícil, cada uno trabaja desde su enfoque y desde su ámbito, ¿no? Tenemos que llegar a acuerdos, a protocolos de actuación conjuntos y a complementar, ¿eh? Yo creo que como tal cada uno tiene su función y esa función es legítima, pero lo que tenemos que hacer en favor de las víctimas es trabajar de manera complementaria y respetando también la posición de cada uno, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos buena experiencia en estos 10 años de trabajo, de colaboración con instituciones públicas y con las fuerzas de seguridad y entendemos que ahí también nuestra misión es hacer un seguimiento de qué es lo que está ocurriendo, qué tiene que mejorar, qué avances ha habido, qué lagunas existen, en términos de legislación hacer nuevas propuestas cuando las cosas no funcionan bien, en términos de protocolos de actuación. Bueno, esa también es nuestra labor, ¿no? La de un análisis crítico que sea constructivo y que pueda hacer propuestas. Pues qué bien, porque yo sé que tú que estuviste desde el principio, ya 11 años, estamos hablando de 1999, eres coordinadora y coordinar a veces cuesta mucho, ¿verdad? Sí. Como un ensamblaje de las piezas de un coche y esa función es muy importante y nosotros queremos también apoyar lo que son estos proyectos tan bonitos como dar esperanza a aquel que no la tiene. Por eso el programa de Compromiso TV lo que está buscando también es concienciar a la sociedad.
lo que tú haces como vocera de este proyecto tan bonito, y también creo que es el momento en que podamos poner esas imágenes que tú nos has dado para que nuestros telespectadores puedan también ver un poco más de esa riqueza que es el proyecto Esperanza. Adelante, vamos a ver ahora un vídeo. Soy Victoria, me llamo Ana, Paula, soy Jessica, me llamo Ina, soy brasileña, soy de Colombia, soy rumana, soy una chica rusa. Yo soy congolés. Tenía ilusión que iba a llegar aquí y soy una chica con empezar a muchos trabajar sueños, en un restaurante. llena de ilusiones y metas. Podías trabajar, volver y así pensaba yo. Me sentía como una mujer rechazada por la sociedad. A ellos solo les importaba la carne fresca que llegaba allí. La trata de mujeres es un problema grave en España. No tenemos datos ni estadísticas oficiales ni bien contrastadas, por lo que realmente no podemos saber qué magnitud tiene. No solo la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sino también con fines de explotación laboral, explotación en la mendicidad y en lo que llamamos matrimonios serviles. El Plan Nacional contra la Trata es un avance. Claro que sí, pero desgraciadamente ha habido muchos aspectos que el Plan Nacional, a pesar de las recomendaciones de muchas organizaciones que trabajamos sobre el terreno, no ha incluido. Una de las mayores dificultades es identificar a las mujeres víctimas de trata, porque entre otras cosas se sigue teniendo un enfoque demasiado centrado en el control de la inmigración irregular o en la lucha contra el crimen organizado, más que tener un enfoque de protección a las víctimas y de considerar esto una violación de derechos humanos grave, ¿no? Ha ocurrido que al hilo de una investigación policial se llevan a cabo detenciones y se detiene al mismo tiempo y se lleva a comisaría tanto a la mujer que ha sido víctima de trata como a la mujer que está controlándola y coaccionándola para que ejerza prostitución y entregue el dinero a la red que la ha traído, como el cabecilla de la red, y todos son detenidos al mismo tiempo, en ocasiones asistidos por el mismo abogado y internados en el mismo centro de internamiento. En muchas situaciones lo primero que se exige a las mujeres es que interpongan una denuncia y en muchos casos, si ellas no dan ese primer paso de interponer una denuncia, no son consideradas oficialmente como víctimas de trata, ¿no? La denuncia que hacen las mujeres tiene que ser una denuncia que aporte información esencial para desarticular esa red, tiene que ser una denuncia que ella luego mantenga su colaboración a lo largo del tiempo. Se le exige además que no solo que pierda el contacto con las redes criminales que la trajeron para explotarla, sino también que abandone todo el círculo de la prostitución, aunque esté en ese momento ejerciendo de forma autónoma, no ya vinculada a una red, cuando a la vez no se les está ofreciendo realmente muchas veces salidas legales y económicas desde donde ellas puedan rehacer su vida, ¿no? Respecto a la concesión de los permisos por circunstancias excepcionales de colaboración en la desarticulación de redes, no hay instrucciones por escrito ni directrices claras, ¿eh? Hay un artículo muy básico, un desarrollo reglamentario mínimo, y lo que sí es verdad es que luego en cada provincia la legislación se aplica de una manera diferente. En este momento, cuando una víctima obtiene un permiso de residencia, por ejemplo, por la colaboración con las autoridades, se le exige que consiga una oferta de contrato de trabajo de alguna empresa o de algún particular en las mismas condiciones que a cualquier otro inmigrante, ¿eh? Cuando esto realmente retrasa muchísimo sus posibilidades de inserción social y laboral, ¿no? Hay que avanzar en lo que es realmente conceder una protección a las víctimas y un apoyo integral con independencia de que las víctimas denuncien o no denuncien, ¿eh? En eso todavía hay que avanzar
y garantizar un apoyo homogéneo en todo el territorio nacional. Estamos nuevamente viendo que 11 años de trabajo en el proyecto Esperanza ha dado mucho de sí y sabemos que son muchas las personas que se han beneficiado, pero para ello Marta ha tenido que estar desde el principio arengando, motivando y dando también a través de los medios de propaganda, como puede ser esta misma televisión, para que la gente lo conozca. Ellos tienen unos objetivos muy claros. Hay gente que necesita ayuda y que de por sí ellos no pueden ayudarse, pero nosotros lo detectamos y por eso estamos encantados en volver aquí al plató con Marta para que ella nos siga hablando de esa labor que hacen tan humanitaria, tan preciosa, que está en el corazón de Jesucristo, ayudar al necesitado y que no lo está dando a los políticos, aunque a veces se reúnen y quieren pues hasta quitar la pobreza, nos lo está dando a sus discípulos, que nos dice multiplicar los panes y los peces. Entonces háblanos un poco más de vuestra labor, incluso si quieres alguna anécdota de esas personas que llegaron destrozadas y que hoy en día tienen su hogar con sus hijos. Cuando empezamos hace 11 años a trabajar, realmente una de las cosas que detectamos fue que las mujeres que eran víctimas de la trata en España eran mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Cuando salían de esa situación de explotación, o bien por sus propios medios, o con ayuda de alguien, o con ayuda de las fuerzas de seguridad, pues se encontraban sin nada. Muchas de ellas ni siquiera tenían ni tienen hoy en día su pasaporte, porque las personas que las han traído aquí para explotarlas les quitan la documentación para que ni siquiera puedan decir quién son, ¿no? Para que estén en una situación de desprotección aún mayor. Muchas de ellas han sufrido violencia física, violencia sexual y desde luego violencia psicológica, una situación de constante amenaza, de miedo, de amenaza no solo con hacerles daño a ellas, sino a su familia. Han vivido la explotación muchas veces durante muchos meses, incluso años, ¿no? Gente que ha tenido que pagar deudas, porque es la deuda por traerlas de su país, supuestamente, ¿no? Y una deuda que muchas veces no tiene nada que ver con lo que les prometieron en origen, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con mujeres subsaharianas, sobre todo mujeres nigerianas, y estas mujeres pueden llegar a tener que pagar hasta 50.000 euros de deuda a la gente que las ha traído aquí para someterlas sobre todo a explotación en la prostitución. Entonces, por ese viaje en el que ellas, su objetivo y su expectativa y su esperanza era salir de su país para mejorar su vida y la de sus familias, muchas veces se ven atrapadas en esta situación y hasta que no terminan de pagar estas tremendas deudas no son libres, ¿no? Y no disponen de su vida, ni de su libertad, ni de su capacidad de decisión, ¿no? Es una situación tremenda. Dándonos cuenta de todo esto, lo que quisimos y en lo que fue poco a poco creciendo el proyecto, porque es un proyecto que ha ido evolucionando con los años, es en dar respuesta a las necesidades que las propias mujeres nos iban manifestando, ¿no? Nosotras empezamos con una única casa de acogida y con el tiempo esa casa de acogida ahora mismo se ha convertido en un apoyo residencial que está dividido en 3 fases. Una fase de acogida de emergencia, que es a donde llegan las mujeres en un primer momento cuando acaban de salir de esa situación de trata, de explotación, y es un primer momento donde el objetivo es ayudarles a restablecerse mínimamente, psicológicamente, físicamente, ir entablando una relación de ayuda, ir generando un lazo y un vínculo de confianza, que es algo fundamental para el trabajo con ellas y que viene muy dañado porque... La baja autoestima, ¿verdad?, que tienen. Y sobre todo también muchas mujeres que han sido víctimas de trata han sido traídas y engañadas por gente a veces muy cercana, gente con la que habían a lo mejor empezado una relación de pareja, o gente a la que conocían del colegio de toda su infancia, o gente muy cercana de su barrio. Entonces, gente en la que ellas habían depositado una confianza grande y unas expectativas de que iban a venir aquí a mejorar su vida y se han encontrado en esa situación de explotación, ¿no? Entonces, la desconfianza y el miedo son factores muy, muy importantes a trabajar desde el principio, ¿no?
y a veces son obstáculos que tenemos que superar para poder entablar esa relación de ayuda. Después de esa casa de emergencia, si la mujer decide que se quiere quedar en España, porque tenemos ambas experiencias, hay mujeres que quieren quedarse en España y rehacer aquí el proyecto migratorio con el que salieron de su país y retomar aquí su vida, integrarse aquí, formarse, trabajar, pero también hay mujeres que quieren regresar a su país de origen, o bien porque tienen familia, o bien porque después de lo que han vivido aquí pues no desean permanecer en España, ¿no? Como decía, si quieren quedarse aquí, pasan a la segunda casa que tenemos, que es la casa de permanencia, que es una casa donde ya se les ofrece la posibilidad de estar un periodo de tiempo más largo, entre 6 meses y 8 meses, y ahí ya se hace todo un trabajo en profundidad para ayudarles y apoyarles en su integración social y laboral en España. También, por supuesto, en muchos casos, en la mayoría de ellos, cuentan con apoyo psicológico, no solo terapia individual, sino también apoyo grupal a través de un grupo que tienen de autoayuda, de trabajo conjunto. Y, por supuesto, hay que trabajar también la dimensión jurídica, ¿no? Son mujeres de origen extranjero que están en España, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos en situación irregular. Entonces, hay que trabajar para que puedan ayudarles a recuperar sus documentos de identidad, tramitar a veces un nuevo pasaporte con todas las dificultades que hay con los países de origen. Y bueno, si hay posibilidades, que lleguen a tener un permiso de residencia y de trabajo y que puedan en ese sentido trabajar en un marco laboral, con un contrato, con todos sus derechos, ¿no? O sea, lo estáis tratando todo, digamos, de una forma integral, por eso está el tema jurídico, el tema social, el voluntariado, y como ves el tiempo pasa rápido en la televisión, realmente estamos hablando de un tema que nos interesa, que nos gusta, por eso cuando uno se apasiona por algo, lo vive con esa intensidad que no se da cuenta del tiempo. Pero yo te voy a dar la opción de que tú sensibilices a nuestros, digamos, telespectadores, que algunos nos pueden estar solamente oyendo, pero otros nos están viendo, por eso tú te vas a dirigir a la cámara, que es la tuya, y vas a hablar de todo lo que entiendas que es sensibilizar, que ya eres una experta en ello, pero vamos a aprovechar esta oportunidad que Solidaria Televisión nos da y este programa Compromiso TV. Entonces, Marta, este último minuto es tuyo. Pues muchas gracias. Yo creo que uno de los mensajes principales es que además de apoyar y trabajar directamente con las mujeres, es muy importante que nos concienciemos sobre este problema, que lo conozcamos, que lo sepamos detectar. Una de las mayores dificultades es la identificación y la detección de los casos, y para eso creo que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquiera de nosotros debe de estar informado y alerta y conocer los recursos que hay al alcance de estas mujeres que han sufrido una grave violación de derechos humanos para poder derivar esos casos, para poder llamar por teléfono y consultar, pedir información. Para eso nosotros tenemos un teléfono de 24 horas que está a disposición tanto de instituciones públicas como de personas individuales, como de otras organizaciones que puedan conocer algún caso de trata o intuir que a lo mejor alguna persona se encuentra en esta situación y quieran llamarnos para consultar, para pedir ayuda, para ponernos en contacto con esa persona y que desde ahí podamos ofrecerle ese apoyo que necesita. Pues Marta, como decías al principio, la invisibilidad es lo que dificulta muchas veces poder tratarlo. Aquí en este programa hemos podido concienciar lo que es la trata de mujeres. Hay un dato de la Organización Internacional del Trabajo que habla de más de 2,5 millones de mujeres que están siendo maltratadas y por eso hemos aprovechado esta oportunidad para que la próxima vez que nos veamos digamos que el proyecto sigue adelante y que no solamente hay esperanza, sino tenemos fe y amor. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y a todos ustedes les esperamos en el próximo programa y mientras tanto que Dios les bendiga.